Queridos amigos, nuevamente aquí en Canal B, el canal del Bicentenario, Educación y Política. Hoy tengo un invitado súper especial, el doctor Miguel Segarra Maquiavelo. ¿Quién es Miguel Segarra Maquiavelo? En principio es mi amigo y lo quiero mucho. Pero más allá de los lazos de amistad que me unen con él desde hace muchos años, lo que me llamó la atención cuando lo conocí era su agudeza en el análisis, lo bien que enfocaba los problemas de los cuales conversábamos, que eran relacionados generalmente con la política, y su gran sentido común, y la manera como él observa las cosas, discierne las cosas y sugiere la solución a los problemas que uno podría conversar con él. Él es comunicador, estudioso del derecho en la Universidad de Lima, estudió teología y es una gran persona, hoy ligada a la actividad privada. Y ustedes dirán, ¿por qué alguien de la actividad privada me acompaña hoy en un programa que se llama Educación y Política? Porque son los privados los que evalúan y perciben cómo trabaja el sector público, que está dirigido por políticos. Y es por eso que hoy me acompaña, le doy la bienvenida y te agradezco mucho, Miguelito, que me acompañes nuevamente, te lo digo, para conversar en este espacio que se ha creado justamente para mejorar la calidad de los gestores públicos y de los que hacen política. Gracias, Pepe, gracias por las palabras. Creo que nunca me habías dicho, en innumerables cafés que nos hemos tomado, nunca me habías dicho todo eso. Pero te agradezco mucho la presentación y gracias, qué bueno que tengas ese concepto. Y yo creo que lo que mejor define también es que eres mi amigo. Gracias, gracias. Miguelito, eres una persona joven. Gracias por eso también. Y exitosa. Y has sabido labrarte tú a lo largo de tus años en la profesión y en la actividad que realizas en diversos aspectos. Yo sé que has trabajado con políticos, has trabajado con empresarios. Hoy, en el momento en que te encuentras, para ir tejiendo un poco nuestro análisis, ¿no? ¿Cómo percibes al gestor público? Es una pregunta bien amplia. Yo diría que hay una cultura en el sector público, hay una cultura del funcionario público que tiene serias deficiencias. En primer lugar, me da la impresión que el funcionario público, si existiera este perfil, que el funcionario público ve al privado como un antagonista, y no como un aliado, que lo es. Entonces, algunas veces yo decía que quienes hacen obras públicas, por ejemplo, lo hacen a pesar del Estado. O sea, no que el Estado cumpla su rol de promover las obras públicas, impulsar las obras públicas, ni siquiera que haya dejado de ayudar en la ejecución de obras públicas, sino que más bien se ha convertido en un aparato que obstaculiza y aparentemente quisiera impedir la ejecución de obras públicas. Y esto pasa por varias cosas, pero sobre todo porque hay una percepción en el funcionario público de que el privado es el antagonista. Entonces, cualquier cosa que pueda interpretarse como que beneficia de alguna manera al privado es algo malo que hay que evitar. Y eso es un problema, porque, para empezar, no existen los fondos públicos. Los fondos públicos alguien los aportó, y ese que aportó es un privado. Entonces, en la medida que los privados tengan éxito, los fondos públicos podrán ser más grandes. En la medida que el privado sea mejor en lo que hace, se beneficia el fondo público. Pero además, la innovación, el desarrollo, la creatividad está en el sector privado. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué esa percepción
del gestor público respecto del privado? ¿Es un tema educativo? ¿Es un tema de resentimiento social? ¿Qué es? Yo creo que, a ver, otra vez, pasa por muchas cosas, pero arrastramos algunos lastres culturales. Por ejemplo, desde la educación, y esto es una crítica que yo tengo desde hace mucho tiempo, yo no sé si tú recuerdas cuánto tiempo has pasado tratando de aprender a resolver una raíz cuadrada, o cuántos ejercicios de binomio cuadrado perfecto has tenido que practicar en el colegio, cuántas horas has perdido, digo perdido, porque nunca más en tu vida adulta tuviste que hacer un ejercicio de binomio cuadrado perfecto. Yo le he hecho esta pregunta, yo trabajo en una de las empresas, trabajo con varios ingenieros y lo he hecho casi de manera lúdica a los ingenieros. Ingeniero, ¿cuándo fue la última vez que usted sacó una raíz cuadrada? Nunca, nunca. Entonces, ese tiempo en el colegio fue un tiempo perdido y sin embargo, ese mismo estudiante durante su vida adulta cada 5 años va a tener que ir a las urnas. Y va a tener que elegir congresistas, alcaldes, gobernadores, presidente de la República. Pero ¿cuánto tiempo pasó estudiando cómo funciona el Estado? ¿Para qué sirve el Congreso? ¿Cuál es la labor de un congresista? ¿Cuál es la relación que existe en el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo? Ninguna. ¿No sería más útil, más bien enfatizar eso? Y más allá de la política, que tiene mucha relación, la economía. Ese chico cuando salga del colegio y trabaje, sea profesional o no, va a tener que tomar decisiones financieras. Muchos jóvenes cuando empiezan a trabajar en la vida profesional aspiran a dar la inicial de la casa propia. Es una decisión financiera, es una decisión más o menos inteligente. ¿Y cuánto tiempo pasaron esos jóvenes educándose en las finanzas personales, familiares, en la microeconomía? Ninguna. Bajo tu percepción, habría que reconvertir, digamos, la estructura educativa del país. Sí. Y ahí tenemos otro problema que pasa también por decisiones de Estado. Nosotros, efectivamente, hay algunos colegios, lamentablemente siempre los colegios privados, que son los que tienden a la innovación, a ver lo que sucede en otras fronteras, lo que resulta en otras latitudes. Tenemos algunos pocos colegios que sí están enfocados a esos cambios. Igual tienen un límite porque la currícula escolar es obligatoria. A eso se le suma, a esa currícula escolar obligatoria, que es muy limitada y que está diseñada desde el sistema prusiano, ¿no es cierto?, que se inventó para crear obreros en serie. Ese es el sistema que tenemos y que mantenemos. A esa currícula limitada se le suman las deficiencias de la educación pública, en donde los profesores están mal pagados, mal motivados, los chicos están hacinados en infraestructuras deficientes, que a veces no tienen ni carpeta ni siquiera techo. Entonces, ahí empieza la distorsión de la evaluación de la realidad. Muchas veces también nosotros arrastramos una tradición social, socialista quiero decir, de años anteriores, en donde se educa al chico en más bien resentir el éxito ajeno. Y entonces esto es una característica lamentablemente de la mayoría de los peruanos, que es lo que yo percibo, que el que no tiene resiente al que sí tiene. Entonces el peruano se resiente por el éxito ajeno, por ejemplo, y es una característica cultural que hay que cambiar. Entonces ese resentimiento lo veo en jueces, fiscales, porque mis amigos empresarios han asistido pues a citas fiscales, etcétera, y me cuentan que sienten ese resentimiento por parte de ellos. Ven al empresario como un enemigo, como una persona que hay que atacar. Y eso preocupa, porque el empresario es el que paga el impuesto, que permite que el país se mueva. ¿Y por qué esa percepción? Y ahí, en el Ministerio Público, hay un tema que refleja muy bien tu percepción. Existen hoy en día 300.000 investigaciones abiertas por lavado de activos.
300.000 investigaciones abiertas es el 1% de la población, no de la población adulta, Claro. ni siquiera de la población económicamente activa. Entonces, ¿pero quiénes son esos 300.000 investigados por lavado de activos? Son gente que tiene algo de dinero, son empresarios. Entonces, ¿qué porcentaje de los empresarios, esto es algo que no se dice porque es incómodo de decir, qué porcentaje de los empresarios están investigados hoy en día por lavado de activos? ¿Y por qué los investigan? Yo he visto una investigación por lavado de activos en donde había una denuncia anónima. Denuncia anónima. Una denuncia anónima de un señor que escribió un papel, lo dejó por debajo de la puerta, supongo, de la fiscalía, pero es una denuncia anónima. ¿Qué dice la denuncia? Que fulano, sutano y mengano lavan activos. ¿Y cómo lavan activos? Decía la denuncia que vienen del extranjero con maletas llenas de dinero. ¿Y cómo pasan por el aeropuerto? Decía, voy a citar, casi voy a parafrasear lo que decía esta denuncia, que ellos saben cómo pasar el dinero porque vienen, abro comillas, bien al terno, bien a la corbata para que no los revisen. ¿Alguien puede tomar en serio esa denuncia? Y claro, y la tesis era que pasaban con maletas llenas de dinero en efectivo. ¿Para qué usaban este dinero? Para hacer obras públicas. Y luego que ganaban el dinero de hacer obras públicas, se la llevaban al extranjero. ¿Para qué? Para volver a meter el dinero. Era una denuncia que cuando yo la leí, porque me la consultaron, cuando yo la leí, pensé, esto se cae de su propia lectura, porque es un absurdo. 6 años duró esa investigación de lavado de activos. ¿Por qué? Porque el fiscal se muere de miedo de archivar una denuncia contra un empresario. No lo va a hacer. Y la lógica del fiscal es, no, yo no archivo, yo acuso y ya que el juez lo absuelva. Y el juez de primera instancia dice, no, yo no archivo, yo sentencio y ya que la sala lo absuelva. Y entonces, claro, en ese camino tú tienes, mira tú, no solo has ocupado el recurso del Poder Judicial en algo burdo, porque claro, nos quejamos de que el Poder Judicial está sobretapado de trabajo y de investigaciones y de procesos, y todo el mundo que haya leído ese caso sabe que es un absurdo, pero nadie lo quiere archivar y se pasan años en eso. Pero no solo eso, empiezas a maltratar a un empresario y este empresario empieza a ver, porque le levantan el secreto bancario. Cuando levantas el secreto bancario, el fiscal manda cartas a todos los bancos diciendo, estoy investigando por lavado de activos a fulano de tal, así que mándame sus cuentas. ¿Y qué hace el banco? Le corta los créditos. Y entonces has perjudicado a un empresario, has ocupado tiempo y recursos del aparato de justicia cuando todos los involucrados saben que es un absurdo. Es más, me decía un amigo penalista que ya se ha constituido como una forma de represalia empresarial. Es decir, yo te quiero hacer daño, te hago una denuncia, no importa lo absurdo que sea, incluso puede ser anónima, te hago una denuncia por lavado de activos, te vas a quedar algunos años investigado y te voy a perjudicar en los bancos. Y entonces, claro, se ha convertido en un mecanismo. Más allá de los temas de corrupción, ¿no? Que hay gente que ve en estos casos de lavado de activos una oportunidad, ¿no? Por ahí un secretario corrupto, un fiscal corrupto que ve que puede conseguir algo porque al que está investigando es un tipo que tiene recursos. Pero te das cuenta que esto no sucedería si no fuera porque está políticamente bien visto dentro del aparato de justicia maltratar al empresario. Sí, ¿no? claro. Porque además la crítica sería, oye, ¿cómo lo absuelves al empresario tan rápido? ¿No? Si tiene plata, ¿de dónde la habrá hecho? Pero eso tiene, como tú bien dices, una procedencia en el resentimiento social. Y es algo que tenemos que... Lo que pasa es que tenemos que cambiar esa cultura para que los chicos, y por eso hablábamos de la educación, vean cómo funciona la economía. Si un chico entendiera plenamente cómo funciona la economía, verían precisamente al empresario como el caballo que tira la carreta y no como el lastre, claramente. Pero además el chico de hoy tiene resistencia, por ejemplo, al político. El chico de hoy ignora que muchas de las cosas que tienen que ver con su vida son decisiones políticas.
el chico ignora que la zapatilla importada que usa fue producto de una decisión política que permitió la importación de bienes. El chico ignora que su teléfono celular que usa fue producto de una decisión política. Sí. Entonces, tenemos un problema endémico, diría yo, porque las generaciones que forma el sector público, que son muy distintas a los muchachos que forma el sector privado, eso también hay que decirlo, porque lo que yo percibo es que en la actividad privada, en la escuela privada, lamentablemente existen grandes diferencias con la escuela pública, le dan otra forma de pensar al joven, al muchacho, pero no pasa en el sector público. Porque además, mira, ahí hay varias deficiencias, ¿no? Yo he trabajado por mi actividad empresarial en algunas regiones, en varias regiones del país. He encontrado regiones en donde he tenido que instruir a mi personal o a las personas de la empresa que cuando dirijan una carta usen muchos puntos seguidos. ¿Por qué? Porque nadie podía entender una oración compuesta. Y esto, lamentablemente, no es una... O sea, para que nos entiendan, no podían entender una oración demasiado larga. Demasiado larga, con conectores. O sea, no, una oración compleja no la entienden. ¿Y quién no la entiende? Estamos hablando de un gobernador, un gerente regional, un gerente municipal, un gerente de infraestructura, un gerente logística, gerentes del sector público que no entienden lo que leen. Yo he tenido en mi mesa, en la mesa de mi directorio, a 6 gerentes de una entidad pública, 6 gerentes, y me he pasado una mañana proyectando un artículo de la ley intentando que lo entiendan. Que entiendan lo que está escrito, no haciendo hermenéutica legal, que entiendan lo que está escrito. Lo textual, lo que está ahí. Lo textual. Una mañana para que entiendan. Y lamentablemente esas personas toman decisiones. Entonces, ¿a dónde voy? Hace 25 años, 7, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, 7 de cada 10 peruanos tenían anemia infantil. En algunas regiones, entenderemos, era peor, y entonces podríamos tener 9 de cada 10 niños con anemia. ¿Qué produce la anemia? Una deficiencia cognitiva, una deficiencia en el desarrollo cognitivo. Entonces tú tienes un niño con anemia que ya produce una deficiencia cognitiva, además con desnutrición, mal alimentado, que va a la clase y se duerme, que además llega a un colegio que no tiene los recursos, no tiene una silla cómoda donde sentarse para escuchar al maestro, con un maestro desmotivado. ¿Y qué es lo peor? Un maestro que también tuvo anemia infantil. O sea, ese maestro que está ahí en el aula de niño también es del mismo sitio. También estuvo ahí. Entonces, claro, lo que puede aprender este chico es muy limitado porque no tiene oportunidades. Y si por casualidad, y esto es lo trágico, si por casualidad uno de esos chicos destaca, ese chico se va a la capital, o se viene a Lima, la capital de la región, digo, o se viene a Lima. Y entonces, esa dinámica está condenada a la involución. Porque claro, ese chico, cuando sale, ¿dónde estudia? En el instituto de la región, porque probablemente no podría en otro lugar más exigente. Y entonces, claro, probablemente se hace maestro y termina siguiendo el círculo. Entonces, si no rompemos eso, esos chicos de hace 25 años son los electores de hoy. Esos son los que hoy en día deciden quiénes van a ser congresistas. Y por esa falta de entendimiento, que tienen múltiples razones, digo yo, falta de instrucción, pero también incapacidad de conocimiento, incapacidad para funciones cognitivas, ese cóctel hace un ciudadano que piensa que el puesto de congresista es un premio. A mí me llama la atención cada vez que escucho, y a veces escuchas a chicos universitarios decir esto, decir, no, que no haya reelección porque él ya tuvo su oportunidad, que venga otro. Yo no me imagino en una empresa que tú digas, oye, este gerente es exitoso, pero ya está 4 años de gerente y hay que cambiarlo por otro.
porque ya fue gerente. No, pues, está ahí porque produce algo. Entonces, en vez de que la sociedad, más allá de la ley de reelección o no reelección, la sociedad, en vez de buscar al que funciona, al bueno, para promoverlo, para hacerlo repetir la gestión pública, como alcalde, como congresista, como gobernador, no, lo que está pensando es, no, él ya tuvo su oportunidad, ya ganó un buen sueldo, y entonces que venga otro que también tenga su oportunidad. Digamos que se castiga el éxito. Se castiga el éxito, porque no se entiende la función, porque se ve la función pública como un premio, ¿no? Y entonces, claro, hemos tenido presidentes recientemente que a mí me daba la impresión que pensaban que la presidencia era lo protocolar, ¿no es cierto? Ponerse la banda presidencial y caminar delante de la tropa formada, inaugurar cosas. Pensaba que eso era ser presidente. Y cuando se dio cuenta que había que gobernar, claro, se le desmoronó porque no tenía idea de gobierno. Pero eso debe pasar en todas las instancias de la función pública. Preocupante tu análisis, porque estaríamos entonces en manos de futuros gobernantes sin una conciencia de las cosas, malnutridos, y sobre todo que esa forma de pensar, de analizar, no va a generar un crecimiento de inversión, de desarrollo en la economía del país. Lo que pasa es que... ¿Qué hacer? A ver, lo que pasa es que todos nos quejamos porque tenemos... Hace 15 años que escucho que tenemos el peor Congreso de la historia, ¿no? Siempre el que tenemos Sí, es el peor Congreso de la historia. Pero claro, pero tú no vas a tener un Congreso de ilustres si es que no cambias el electorado. Lo que hay que cambiar no es el Congreso, lo que hay que cambiar es al electorado. Y lamentablemente la democracia, como está constituida en un país como el nuestro, está condenada al fracaso. ¿Por qué? Y esto puede ser políticamente muy incorrecto, lo que voy a decir. Porque quienes eligen no tienen idea de qué cosa están eligiendo. Así que si eligen bien va a ser una gran casualidad, una afortunada casualidad. Pero no tienen idea de para qué lo estoy eligiendo ni por qué lo estoy eligiendo. Entonces eliges al que te regala algo o al que te cae simpático. Pero no son las razones que te van a llevar a una buena elección. ¿Crees que una solución podría ser que el voto sea libre? Sí sería una solución, no sería suficiente, o sea, sería una solución insuficiente. Sí, porque parcial. al final los que menos saben son Menos los que eligen autoridades. Claro, sí, porque podríamos ahí decantar un poco a los que no les interesa nada la política, etcétera. Y ahora, entre los que les interesa, habría que tratar de reforzar también su criterio de elección. Yo no digo dirigirlo hacia uno u otro extremo de la ideología política, sino simplemente tratar de reforzar sus criterios. Mira, sé que hubo una mina que dentro de su estrategia, pues las minas siempre tienen que luchar contra las poblaciones y el prejuicio que tienen las poblaciones aledañas, y dentro de la estrategia a largo plazo que tiene esta mina, pensaba que tienen que generar nuevos polos de desarrollo dentro de su región. Correcto. Es decir, que no vea la población que la única forma de desarrollarse personal, económica o profesionalmente es relacionándose a la actividad minera, ¿no? Entonces aquí tenemos que incentivar el turismo, el comercio, la iniciativa, etc. Y dentro de esas, estrategia a largo plazo, ellos han empezado a educar electores, porque la idea no es conversaba yo con el gerente de esta minera, la idea no es solamente que ellos desarrollen, sino que ellos empiecen a tener mayores criterios racionales de juicio para elegir a sus propias autoridades. Pues decía, nosotros no nos podemos meter con los candidatos, o sea, no podemos poner candidatos nosotros, eso sería poco ético, aunque es posible, pero es poco ético. Entonces lo que hay que hacer es educar a los electores para ver si de aquí a 10 años se escogen mejor. Pero creo yo que esa es una buena mirada. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que se puede hacer desde ahora? Atacar la educación.
Porque mira, estamos en un círculo vicioso. Tenemos malos gobernantes. Y tenemos malos gobernantes porque tenemos malos electores. Y tenemos malos electores porque tenemos mala educación. Y tenemos mala educación porque tenemos malos gobernantes. ¿Dónde lo cortamos? Entonces, hay que empezar, viste, como la selección de fútbol. Si no hay buenos jugadores, empieza por las canteras. Claro. O sea, empieza a educar niños y aquí a unos años tendrá buenos futbolistas, ¿no? Entonces, claro, empecemos cambiando la educación. Primero hay que romper esa idea de que la currícula tiene que ser única a nivel nacional. Tenemos 1000 realidades. Totalmente. Entonces, no es igual un chico en las alturas de Huancavelica que un chico en una comunidad nativa del Purús. Son totalmente distintos y sus necesidades educativas son totalmente distintos. Uno va a vivir probablemente de la agricultura y el otro, con suerte, va a vivir de la pesca. Y eso generaría una ruptura quizás con el pensamiento de modelo político que hay en el país, de un país unitario. ¿Podríamos pensar quizás en un país federativo? Porque la regionalización fracasó. Sí. Para mí es una estupidez, realmente. Mira, yo creo que sería un salto demasiado largo. Correcto. Y probablemente por largo improbable el de pensar en un país federativo, pero sí podemos hacer algunos cambios de ajuste cultural o de ajuste, si se quiere, de realidad local. Entonces, ya tenemos de alguna manera funcionando regiones. Es decir, son las regiones las que escogen, por ejemplo, las obras de infraestructura que se hacen o la inversión pública a su nivel regional. También podríamos... Pero las regiones, interrumpo, la región también tiene en sus manos la educación, tiene en sus manos la salud. Sí, pero tiene la administración, ojo, tiene la administración de la educación, pero no la decisión sobre la educación. O sea, ellos tienen que aplicar y vigilar. Correcto. Ellos tienen que aplicar y vigilar la currícula escolar única. En el caso de la salud, por ejemplo, los planes de salud, la estrategia de salud, la red de salud nacional, todo se aprueba en Lima. Y ellos tienen que aplicar lo que Lima ya decidió. Entonces, sí creo que podríamos empezar por diferenciar algunos aspectos dentro de la educación en cada realidad nacional, en cada realidad regional, quiero decir. Entonces, podríamos tener una plancha, de currícula única, pero un nivel variable en donde pueda tener incidencia la realidad del estudiante según la región donde viene. Pero antes que eso, sería muy importante repensar la currícula escolar. Es decir, todavía seguimos pensando que a los chicos hay que instruirlos en matemática. Entonces yo, en el último APEC que se hizo en el Perú, hay un capítulo empresarial para APEC, y entonces además de los presidentes que tienen sus ponencias y demás, hay algunos invitados. Recuerdo un ponente, me parece que era japonés, que dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo: mira tú esta idea, los chicos que hoy están en el colegio van a trabajar en algo que hoy no existe, usando tecnología que hoy no podemos imaginar. ¿Qué le debemos enseñar en el colegio? ¿Qué le debemos enseñar en el colegio? La respuesta es: le debemos enseñar a aprender y a crear. Le debemos enseñar a aprender y a crear. Entonces, hay que romper un poco con ese esquema rígido de que tienes que aprender matemática, muchas horas de matemática, muchas horas de historia. No, tienes que aprender lo básico, pero yo coincidí hace unos meses en Israel con la decana de una facultad de una universidad peruana. Y estábamos hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial el desarrollo de inteligencia artificial en Israel es muy acelerado y entonces es un tema común. Y ella me decía que estaba preocupada. ¿Y por qué estaba preocupada? Porque sus profesores estaban pensando cómo evitar que sus alumnos usen la inteligencia artificial para sus clases y para sus exámenes. Es una visión totalmente equivocada, porque la inteligencia artificial
no se va a ir a ninguna parte. Ha llegado para quedarse, Así es. para formar parte de la vida. Lo que tú tienes que hacer es cambiar la forma de educar. Y lo que tú tienes que hacer es, ok, ahora, ¿qué le debo enseñar a este chico para que utilice de la mejor manera la inteligencia artificial de tal manera que pueda potenciar su desarrollo y sus capacidades y sus talentos? ¿Cómo uso la inteligencia artificial? ¿Cómo me adapto yo como profesor? Y eso es lo que hay que pensar también ahora en los chicos. Ayer hablaba con la señora que trabaja en mi casa y me dice, don Pepe, ahora mis hijos van a llevar ya no 12 materias en el colegio, sus chicos están dos en secundaria y uno en primaria, sino 14. 14, yo me ponía a pensar, pero 14 materias para un chico de colegio. Sí, porque han incorporado educación cívica y el inglés. Pero 14, le digo, ni siquiera en un doctorado. O sea, no me imagino a un niño de 11, 12 años con 14 asignaturas en una escuela pública, donde conocemos que no están bien alimentados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hace mucho tiempo, durante las épocas de los años 30, 40, 50, la ideología aprista ya hablaba de la distribución de un país de acuerdo a un espacio-tiempo histórico. Y se hablaba también de la posibilidad de que la educación esté sobre la base de cada realidad, lo que tú decías hace poco. Cuando en la costa es verano, en la sierra llueve. Entonces, la propia naturaleza establece los criterios para que la educación también sea en forma diferenciada de acuerdo a su espacio, tiempo e historia. Porque lo que te enseñan en la costa no debe ser lo mismo de lo que te enseñan en la sierra o en la selva. Ahí estamos hablando de aspectos de que ya se conocían antes. ¿Por qué no se puso en práctica o no se pone en práctica lo que tú también nos dices ahora? ¿Qué sucede? ¿El problema del gobernante de no querer romper paradigmas? ¿De no querer romper estereotipos? Yo creo de que no ser, de aquí termino, Miguelito, para que me des tu opinión, por favor, de no querer romper las cosas y crear situaciones nuevas. ¿Qué es? Es que, ¿sabes qué me indigna? Que los gobernantes que hemos tenido, yo tengo 60 años, tú tienes muchísimo menos que yo, no han sabido tener esta visión global que ni a ti ni a mí nos parece una cosa para la cual conversamos. No hemos tenido que ir a la NASA, sino es un sentido común. Lo que pasa es que ahí, primero que hay una resistencia al cambio que es natural. O sea, es natural en todo ser humano. Hay una resistencia al cambio. Para que tú rompas la resistencia al cambio tienes que tener una valoración del cambio. O sea, tienes que tener un convencimiento de mejora para que tú te atrevas al cambio. Ese convencimiento de mejora viene por el análisis. Lo que pasa en la función pública, y es una percepción personal, es que terminas ocupado tanto en el quehacer diario que pierdes tu visión de estadista. O sea, un gobernante debería ser un gran estadista, pero también lo debería ser en su nivel un ministro, un gobernador y un alcalde. Y entonces están ocupados en los procesos. Y lo que es peor hoy en día, están ocupados en cumplir los procesos. O sea, yo te doy un ejemplo. Yo consultaba sobre un trámite en una municipalidad. Era un pago en una municipalidad. Y entonces el pago había pasado a presupuesto. Entonces ahí hay logística, administración, presupuesto, un montón de oficinas. Había pasado presupuesto. ¿Qué cosa tenía que decir presupuesto? Si había presupuesto. Nada más. Si había presupuesto para pagar eso. Nada más. Y es una oficina que tiene 16 personas. Pero después está contabilidad. ¿Qué cosa tiene que decir contabilidad? Si está la factura, si se puede facturar, ¿no? Otras 10 personas en contabilidad. Pero después está tesorería. Pero antes de eso está administración. Entonces tú tienes, sin exagerar, tú puedes tener 50 personas para hacer lo que en una empresa
hace una persona. Yo lo único que tengo que voltear es decirle a mi administrador, oye, páguese. Y él va a mirar, hay plata, está presupuestado, clic y pagué. Una persona. Acá hay 50. Pero no solo que hay 50, porque ojalá los 50 no estuvieran haciendo nada. No, como tenemos que mantener a los 50, tenemos que crear procesos para que esos 50 estén haciendo algo. Entonces uno estará midiendo la cuadratura de la factura y el otro estará viendo si le escribieron con tinta azul. O sea, cualquier tontería que es absolutamente innecesario para tomar una decisión, y entonces se hace todo largo. Entonces, el día a día en el sector público está lleno de procesos, la gran mayoría de ellos innecesarios, inútiles. Te voy a contar una anécdota. Durante la pandemia, las obras de construcción se declararon como esenciales, y entonces no se paró la construcción de obras públicas. Entonces había una carretera que estábamos haciendo una carretera en la sierra de Huamachuco, y que cada mes, cuando haces una valorización, se hace un informe. Ese informe tenía que viajar 2 horas y media a Huamachuco. De Huamachuco tenía que ir a Trujillo, en Trujillo tenía que tomar un avión, llegaba al Callao, del Callao tenía que ir a Provías, en Provías se dejaba en mesa de partes. Y en mesa de partes pasaba el escritorio 1, el escritorio 2, el escritorio 15 escritorios, ¿no? Cada uno un análisis. Y después de eso se toma una decisión que normalmente es páguese la valorización. Cuando hubo pandemia y todo el mundo estaba en cuarentena, se instituyó la mesa de partes virtual. ¿Qué significaba? Que desde la obra alguien hacía un clic y llegaba a los 15 correos electrónicos que tenía que llegar. Claramente un avance, claramente un avance. Pero llegó un momento en que la crisis de la pandemia se redujo, y entonces lo que pasó es que mandaron memo a los constructores para decir: afortunadamente la crisis sanitaria está menguando y entonces ya podemos volver a nuestro sistema habitual. Haga usted el informe, tómese 2 horas y media a Huamachuco, tome el avión, déjelo en físico, imprima 1000 papeles cada mes. ¿Alguien puede pensar que eso tiene un criterio de eficiencia? Claramente no, tiene un criterio de procesos. Hay que cumplir el proceso, pero ahí no acaba la anécdota. Años después, convocan a la empresa a una reunión y le dicen: mire, tenemos un problema. Durante la pandemia hubo una mesa de partes virtual, entonces se emitieron informes digitales. Hay que regularizar. O sea que era irregular, lo virtual era irregular. No, pero hay que regularizar. ¿Qué significa eso? O sea que hay que imprimir los papeles, hay que volver a firmarlos, hay que sellarlos para ponerlos en el archivo. Ya, había un problema. El jefe de la obra, el residente de obra, había muerto para ese entonces. Vale decir, el que firmó los documentos digitales en su momento, ahora está muerto. ¿Qué hacemos? ¿Sabes cuál fue la decisión de Provías? No le pueden hacer la firma. ¿Perdón? Sí, eso es un delito para empezar. Pero ¿por qué el funcionario público piensa así? Piensa así. Porque está preocupado en los procesos y no está preocupado en el resultado. Entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué el aparato estatal no cambia? ¿Por qué el gobernante que llega a veces con un discurso de modernidad, de eficiencia, termina naufragando en esos que probablemente han sido honestas intenciones? Porque termina enfrascado en el cumplimiento de los procesos y los ¿Tiene que ver microprocesos. eso con la función de control? ¿Cómo ves la función de la Contraloría respecto a la actividad privada? Yo estoy convencido que la Contraloría le hace daño al país. Es un convencimiento personal, lo he conversado con 2 contralores, se lo he dicho directamente. ¿Por qué? Porque esto me lo dijo un contralor. Me dijo: nosotros no tenemos suficientes inspectores como para supervisar todas las obras del Perú. Entonces somos cazadores, me dijo. ¿Cómo así? Vamos a una región, pedimos las obras más importantes que está haciendo la región y buscamos un pretexto para denunciarlos.
buscamos un pretexto para denunciarlos. Y a partir de ese pretexto, ya el otro, ya bueno, que se defiende en el Ministerio Público, ya pues en el Poder Judicial, ¿no? Porque mi éxito es denunciar. Entonces la Contraloría evalúa su éxito en la cantidad de denuncias que hace. Tampoco está pensando en la eficiencia, no está pensando en la eficiencia en el gasto público, no está pensando en la eficiencia en la ejecución de las obras, no. Para ellos la eficiencia es denunciar. Y por supuesto que muchas de sus acciones de denuncia terminan paralizando obras, quebrando empresas, ejecutando cartafianzas, y ellos lo ven como un éxito. Pero ¿qué pasa? Se ha extendido la cultura de la persecución en el funcionario público. Entonces el funcionario público, cuando tiene que firmar, por decir, una ampliación de plazo que corresponda, se resiente, se resiste. ¿Por qué? Porque sabe que esto, de esto hablábamos al inicio, suena a beneficiar a la empresa, y entonces la Contraloría lo va a denunciar. Entonces, a pesar de que sabe que corresponde, prefiere no hacerlo. Yo me he topado con funcionarios públicos que dicen, mira, oye, tú tienes razón, ¿ya? Esto que tú estás pidiendo, tú tienes razón, pero yo no lo puedo hacer. Méteme un arbitraje. No te preocupes porque vas a ganar el arbitraje, tú tienes razón, pero méteme un arbitraje. ¿Para qué? Para que me lo diga un árbitro. Entonces yo no quiero tomar la decisión, porque si yo tomo la decisión, me cae la Contraloría y me va a denunciar. Y entonces, claro, después nos preguntamos, ¡qué barbaridad! ¿Por qué las empresas ganan la mayoría de los arbitrajes? Porque la mayoría de veces nunca debieron ir a un arbitraje, porque el funcionario público sabe que tiene razón. Y ese sentimiento, bueno, además del sentimiento, ese raciocinio de la entidad contralora se repite. Sí. O sea, en realidad el común denominador es esa manera tan estúpida de evaluar, de tomar decisiones, de pensar, que ya no solamente estamos hablando del profesor, del alumno, del fiscal, del juez, del congresista, del ministro, del presidente, sino también alcanza a la Contraloría, como si el círculo estuviese cerrado. Sí, claro. La Contraloría es un aparato de persecución. La Contraloría debería estar enfocada en coadyuvar a la eficiencia del Estado, pero nada más lejos de la función actual que cumple la Contraloría. No está dedicada, no está enfocada, no sé si alguna vez lo ha pensado alguno de los contralores, de que podrían hacerle bien al país. No, ellos son comisarios, son verdugos. Y lo que es peor, se sienten orgullosos de serlo. O sea, cuando tú entras a la página web de la Contraloría, ¿cuáles son sus éxitos? La cantidad de denuncias. Y cuando tú ves que la mayoría de esas denuncias no terminan en una sentencia judicial, claro, la mayoría de esas denuncias ya pasaron por un proceso de investigación fiscal. O sea, tuviste a alguien o a varios durante años, 6, 8 años, perseguidos por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, a partir de una denuncia de la Contraloría. Y después termina en una sentencia absolutoria. Porque otra vez, probablemente durante todo el proceso todo el mundo supo que no había ninguna irregularidad. Y entonces, ¿qué responde la Contraloría? Ah, el Poder Judicial no funciona. ¿Y crees que debe haber castigo? Castigo, estoy hablando, para ese funcionario público, ese auditor, yo creo que le hace perder tiempo y dinero al Estado. Para empezar, yo creo que está pendiente una evaluación seria sobre el dinero, el perjuicio que le causa la Contraloría al Estado, al país. Porque, mira, una decisión, una mala decisión de la Contraloría. La ley de control concurrente de la Contraloría mide el éxito de la Contraloría de tres maneras. Bien. La primera es cuánta plata le ahorra al Estado. ¿Cómo le puede ahorrar al Estado plata la Contraloría? Dejando de pagarle al privado. Pues. Si tú estás haciendo una obra pública, ¿cómo le ahorras plata? Deja de pagarle. Es la única manera que tiene la Contraloría de ahorrar plata. Segundo, haciéndole ganar plata al Estado. Segundo criterio. ¿Cómo la Contraloría en una obra pública, fiscalizando una obra pública, le hace ganar plata al Estado? Ejecutando cartafianzas. Y tercero, la cantidad de denuncias que hace. Así se mide. Y entiendo que el control concurrente se financia con un porcentaje de la obra pública. Así es.
Y entonces, pero escúchame, pero ejecutar cartafianzas, dejar de pagarle al contratista y peor aún, hacer una denuncia, las tres cosas significan paralización de una obra. Y ahora, si un auditor va a ser auditor de una obra desde el proceso de licitación hasta la culminación de la obra, ¿cuántas obras puede auditar ese auditor? ¿3? ¿4? ¿Máximo? Y si un auditor tiene solo 4 obras en su cartera para auditar y la forma en que le van a medir la eficiencia tiene que ver con paralizar la obra, ¿cuántas obras crees que va a paralizar? Va a intentar paralizar las 4. Y entonces, ¿de qué manera eso piensan que va a contribuir en el desarrollo del país? Ah, no, pero hemos denunciado a los corruptos. No, ha denunciado a partir de un pretexto a quien tú crees que es un corrupto o a quien tú crees que podría serlo. Hace 2 días hablaba con gente de una supervisora, ¿no? Estas cosas que son SUNAS supervisan, ¿no? Su salud, ¿no? Y en el tema específico de respecto a una empresa privada, su salud tiene un sistema de castigo por incumplimiento de ciertas normas y con directivas de pago de sanción económica que en lugar de solucionar el problema de reducción de brechas de la salud, agrandan las brechas de la salud. O sea, una empresa no puede pagar en 24 meses multas pues de 1 o 2 millones de soles. Porque definitivamente pues se la quiebras. La vas a quebrar. Y esa empresa privada que está dedicada a la salud, al cerrarla, la brecha se va a ampliar. Y lo que necesitamos es que se cierren las brechas. Mira qué está pasando en las obras públicas. No tenemos ejecutores de obras públicas. Se fueron los brasileros, se fueron los españoles antes, se fueron las empresas que estaban en el Club de la Construcción y ahora están vetados los chinos. No hay empresas que puedan hacer obras grandes. O sea, no se puede contratar. Lo que es peor, existe el gran José María Salcedo, Chema. Claro, Salcedo, Chema. escribe un libro que se llama La cultura de la sospecha. Y propone una tesis bien interesante, ¿no? O sea, nosotros el Estado está dirigido por una cultura de sospecha. O sea, la legislación peruana está hecha a partir de evitar que me hagas trampa, porque asumo que me vas a hacer trampa, que me vas a robar, que eres corrupto, y entonces estamos sobrelegislados en esa cultura de la sospecha para evitar que hagas. Pero en ese evitar que hagas, evito que la gran mayoría que no son corruptos y que no son ladrones puedan hacer. Y entonces, claro, la empresa, que es la que otra vez tira de la carreta, la empresa que es la que produce la innovación, el desarrollo, etc., está restringida por una malla legislativa que al intentar que se cometan actos de corrupción, lo que hacen es limitar el desarrollo empresarial. Y entonces todo pasa por una mirada, por una cultura. Lo que hay que cambiar es la cultura. Claramente no vamos a cambiar a los que están gobernando ni a los funcionarios públicos de hoy. Habría que apostar, como tú bien has hecho, por la educación. Ojalá podamos salvar a los chicos. Manejamos autos, tenemos la fortuna de poder manejar un auto en este país. Y cuando yo veo la manera en que manejan los otros, una manera tan desordenada, tan por momentos que ponen en riesgo su propia vida, de los que manejan una combi, una mototaxi, yo me digo, su cerebro funcionará así. O sea, ellos manejan conforme su cerebro funciona. Y por momentos yo pienso, digo, es por esa razón de que ellos están donde están y yo estoy donde estoy. Porque ellos tienen una cultura, una manera de pensar totalmente desordenada, que incentiva
la propia corrupción de esta gente que maneja sin siquiera estar bañados, cambiados, con microbuses que están destartalados. Yo no me explico cómo funcionan por ahí. Y realmente a veces me indigno, pero también siento pena por ellos, porque siento que no han tenido la posibilidad de poder ser bien educados. Marta Hildebrand me decía, ¿no? El señor Chevasco, yo perdono la ignorancia, pero no la negligencia. Tenemos muchas personas que no son ignorantes y son negligentes. Tú como empresario sufres esa manera que piensa el sector público, el gestor público, quien controla. Sufre el empresario en los procesos judiciales, en los procesos fiscales, perdiendo tiempo, dinero, por esa cultura de la sospecha del libro que titula Chema Salcedo. Pero eso tienes que agregarle la inseguridad ciudadana también, la inseguridad que sufre el empresariado. Nos quedan solo 10 minutos. Quiero que le dediques unos minutos en tu reflexión al tema de la seguridad, y el resto de minutitos que nos quedan, yo quiero que le des un consejo a los chicos que nos ven, a los jóvenes que nos ven, para que sepan evaluar mejor desde tu perspectiva de un hombre exitoso en la actividad privada y profesional a lo largo de tu vida, para que ellos sepan qué es lo que deben hacer para ser mejores en el futuro. A ver, la seguridad ciudadana es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, claro. Hace poco alguien me preguntaba sobre qué debía cambiar en la seguridad ciudadana. También es una pregunta amplísima. Yo creo que tenemos que cambiar otra vez los esquemas. Para empezar, hay que entender que la seguridad ciudadana no se obtiene atrapando delincuentes. Correcto. Sino que la seguridad ciudadana se obtiene desalentando la comisión del delito en un área geográfica específica. Entonces, si tú eres alcalde de Chimbote, tu función en seguridad ciudadana es desalentar la comisión de delitos dentro de Chimbote. ¿Cómo se hace eso? Hay que romper la idea antiquísima del vigilante de a pie con un pito y un palo. Y lamentablemente todavía tenemos esa idea en los serenazgos y hasta en la policía del vigilante de a pie con un pito y un palo. Además, yo no sé por qué nos gusta tener vigilantes parados todo el día. Es lo más maltratador que puede haber con el trabajador, pero además lo más ineficiente. O sea, ¿yo para qué quiero un vigilante que esté cansado? Pero así pensamos. Y hay que echar mano de la tecnología. Es decir, todavía tenemos nosotros, incluso en las municipalidades que se jactan de ser modernas, tenemos un cuarto lleno de pantallas viendo un montón de cámaras. ¿Cuántas cámaras cree que puede ver un ojo humano durante 8 horas al día? Las verá unos minutos y mirará unas cuantas, no puede más. Entonces, pero ya existen cámaras con inteligencia artificial que permiten predictibilidad de comportamiento, por ejemplo. Y eso no es caro, ¿eh? Eso resulta más barato. Porque claro, desde la función pública tú tienes que ver cuál es el valor que generas. El hecho de que tú evites una muerte, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto debe invertir el Estado para evitar una muerte, o un robo, o un atropello, o un accidente de tránsito? Entonces, creo yo que tenemos que ver otra vez a la empresa privada como un aliado importante para la innovación y tercerizar. Es decir, la flota de los autos deberían ser renting, deberíamos dejar de comprar cámaras de vigilancia y contratar servicios de videovigilancia. Entonces, que la empresa sea la responsable de que las cámaras estén funcionando y que los carros estén funcionando. Y, otra vez, echar mano de la empresa privada para la innovación. La innovación está en la empresa privada. Bien, Miguelito. Apretadamente. Nos quedan 4 minutos. Dirígete a su cámara. Háblale a los chicos. Yo le diría a los chicos que, sinceramente, que no descansen sobre la esperanza de que alguien les debe dar algo. Si bien es cierto, el Estado les debe dar algo, les debe dar educación, no descansen sobre esa esperanza, sino háganse cargo de su propia educación. Y dense en cuenta de que, si bien es cierto, tienen que llevar buenas notas a la casa, en eso no se limita su futuro,
sino que hoy en día todos tienen acceso a información ilimitada que cuando nosotros éramos chicos no teníamos. Nunca ha habido tanto acceso a la información como ahora. Es más, ahora tienen inteligencia artificial y mucha de esa inteligencia artificial está accesible de manera gratuita. Háganse cargo de su formación financiera, de su formación también filosófica. Generen esos espacios de reflexión personal y empiecen a pensar qué cosa quieren ser, qué cosa quieren hacer, de qué cosa quieren vivir, no qué cosa hizo el otro, tampoco qué cosa te debe dar otro, sino que busca tu propio camino. Ahora, sobre eso hay muchísima información. Es decir, tú puedes empezar hasta leyendo o buscando información si quieres, porque ahora los chicos leen poco, si quieres buscando videos o charlas, etcétera, en aquellos líderes de emprendimientos, y empieza a buscar cómo realizar un nuevo emprendimiento. Genera tu propia creatividad, aprende a crear y aprende a pensar. Eso no es difícil, pero deja de pensar que tu futuro va a ser seguir la línea tradicional de sacar buenas notas en el colegio, postular a una universidad o un instituto y tener un título. Eso lamentablemente no te garantiza el éxito. Aprende a pensar. Gracias a Dios, hoy en día existen las herramientas para que lo hagas por ti mismo y hazte cargo de tu propio futuro, apretadamente. Miguelito, muchas gracias. Gracias, Pepito. Encantado. Gracias. Bueno, amigos, linda conversación. Reflexiones sobre lo que ha dicho Miguel. Tiene muchísima razón. Nos vemos el próximo lunes, 4 de la tarde, en Canal B, Canal de Bicentenario, en el segmento Educación y Política. Chao.